actividad anterior, en este curso MOOC les queremos ofrecer una serie de tutoriales útiles que les van a permitir desarrollar tanto su hoja de vida y en diferentes formatos específicos, así como desarrollar identificadores de su perfil que les permitan desarrollarse y diferenciarse de otros profesionales. Primero que todo, encontrarán dentro del contenido de este curso un tutorial que tiene que ver con la construcción de la hoja de vida general utilizando la plataforma Canva. Esta plataforma les permitirá crear un diseño atractivo y acorde a la información que les he mencionado anteriormente, pero también diferenciarse con respecto a otros profesionales que solo presentan una hoja de vida desarrollada con un procesador de texto convencional. También les tenemos un tutorial específico que tiene que ver con la creación de la hoja de vida dentro de LinkedIn. Recuerden que esta es una importante plataforma para la realización de contactos profesionales y es un gold estándar en el ámbito profesional. Por ello, vamos a generar un video en el cual se les va a indicar cuáles son los elementos que contiene y cómo se deben diligenciar cada uno de sus aspectos. Para aquellas personas que se van a desempeñar en el sector público como empleados o como contratistas, es importante que también conozcan otros tipos de hoja de vida que les pueden requerir, como lo es el formato de hoja de vida SIGEP. Para ello tenemos un tutorial específico en el cual se explicarán sus elementos y cómo diligenciar. Normalmente este es un tipo de hoja de vida que es requerido obligatoriamente cuando van a efectivizar su contrato dentro de una dependencia gubernamental. También tendrán una sección o una serie de tutoriales que tienen que ver con la creación del identificador para las personas que tienen un perfil profesional de profesor investigador. Dado que existen muchas homonimias, es decir, personas que tienen los mismos nombres y apellidos, y eso lleva a conflictos en la gestión de los productos de investigación, se han desarrollado diferentes tipos de identificadores. El primero es Aeralis, en el cual ustedes van a tener un tutorial que va a mostrar cómo se debe crear el nombre de citación deseado. Las personas que somos latinas tenemos nombres compuestos y en varios países nuestros nombres son alterados debido a que ellos no utilizan, por ejemplo, el primer apellido o el segundo nombre o el primer nombre. Entonces, en este sentido, se estandariza esa identificación y esto lo podemos ir asociando a otros de nuestros identificadores. ORCID es un gold standard como identificador de científicos y es comúnmente solicitado dentro del proceso de publicación de artículos y proyectos. También contarán un tutorial específico sobre cómo desarrollarlo. Similar a ORCID, también tendrán tutoriales sobre Research ID, Scopus ID y Mendeley Profile, los cuales cumplen la misma función pero han sido desarrolladas por diferentes casas editoriales y por ende tienen características un poco distintas. En cuanto a las hojas de vida específicas para profesores e investigadores, tenemos la de CIVILAC, en la cual es creada por el Ministerio de Ciencias y que busca representar la trayectoria y contribuciones de los investigadores en nuestro país, que es similar a la que pueden encontrar en Brasil con la plataforma Lattes. También podrán encontrar tutoriales sobre Google Scholar Citation, ya que Google Scholar Citation es específico para crear un perfil donde se muestren tus investigaciones, tus productos y además tus indicadores de citación, los cuales serán requeridos por las instituciones, así como en procesos de seguimiento de tu hoja de vida y productividad. Lo mismo ocurre con ResearchGate, quien también hace presentación de diferentes tipos de productos y adicionalmente permite generar estos indicadores que son muy deseables a través de una amplia difusión de los productos científicos. Espero que sean de tu interés y nos vemos en la próxima.